Hola, comunidad de archivos de terror RT. Me llamo Jay y desde hace un año soy parte del equipo detrás de este escalofriante proyecto. La pasión que une a muchos de nosotros es la fascinación por lo desconocido, por las historias que nos hacen cuestionar nuestra realidad y encender las luces cuando cae la noche. En Archivos de Terror RD nos especializamos en buscar los relatos más estremecedores. Pero este mes yo quería hacer algo diferente. Quería embarcarme en una misión personal. Investigar las historias más aterradoras contadas por los guardianes de la carretera, los traileros. Las carreteras de nuestras naciones están envueltas en mitos y leyendas urbanas y misterios inexplicables. ¿Y quién es mejor para relatarnos sus oscuros secretos que aquellos que pasan horas recorriéndolas, tanto en la soledad de la noche como en el ajetreo del día? Y es por eso que una tarde decidí dirigirme a una de las paradas de traileros más conocidas de la región. El sol comenzaba a despedirse, bañando todo con una luz dorada y dejando una sensación de melancolía en el aire. A lo lejos, los imponentes camiones emitían un ronco murmullo, y pude ver las siluetas de varios hombres que compartían historias y risas, descansando después de las largas horas de ruta. Al llegar, estacioné mi vehículo a una distancia prudente, y me dirigí hacia ellos con una caja de pizza en mano, una estrategia que pensé que sería efectiva para romper el hielo. Los olores de la gasolina, el aceite y la comida recién hecha se mezclaban en una combinación que para muchos podría parecer extraña, pero para mí significaba el inicio de una aventura. Hola, buenas tardes a todos, exclamé con una sonrisa tratando de esconder mi nerviosismo. A lo que ellos, un hombre de complexión fuerte y barba negra, me respondió: Buenas, ¿y tú quién eres? Su voz era grave y profunda. Les expliqué sobre mi trabajo en Archivos de Terror RD y mi interés en sus historias, mientras les ofrecía la pizza como muestra de agradecimiento. Hubo risas y comentarios entre ellos, y sentí cierto alivio ya que estaban dispuestos a colaborarme. Había alrededor de 15 traileros, y aunque todos parecían amables, también se percibía en el aire una especie de respeto y hermandad entre ellos, como si compartieran un código secreto o algo por el estilo. Tras unos minutos de charla amena, un señor de avanzada edad, con la piel curtida por el sol y arrugas que evidenciaban años de experiencias en las carreteras, se adelantó y me dijo: Me llamo Mariano Rodríguez y he recorrido estas carreteras por más de 40 años. Si realmente quieres una historia, te tengo una de los años 90 que no podrás olvidar. Su tono, a la vez serio y misterioso, me hizo sentir que lo que estaba a punto de escuchar no sería una simple anécdota. Tomé mi grabadora, mi lápiz y mi libreta, con la puesta al sol como telón de fondo y el ruido suave del tráfico a lo lejos. Todos en la parada parecían concentrados en la figura de Mariano, pues las charlas y las risas en ese momento cesaron por completo. Este hombre de mirada penetrante, aunque algo cansado por los años, comenzó a narrar su historia con una voz ronca y cargada de nostalgia. Y el viaje al pasado de Mariano comenzó. Jay, debes entender que ser trailero en los 90 no era igual que ahora. Las carreteras eran más peligrosas. Y no me refiero solo a los baches o a la falta de iluminación. Hablo de cosas que no puedes ver, pero que sientes. Presencias que te acompañan en la oscuridad. Tras una pausa en la que tomó un profundo respiro, Mariano continuó. Una noche me tocó transportar una carga de maíz. Mi jefe, conocedor de las malas condiciones de ese viejo camión, me indicó que el viaje debía hacerse de noche. Según él, era para evitar complicaciones de tráfico por la baja velocidad a la que debía ir. Pero siempre sospeché que había otras razones. La brisa nocturna comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que algunos remolinos de polvo danzaran entre nosotros, creando una atmósfera aún más misteriosa. Saliendo a las 8 de la noche,
Sabía que tenía por delante unas 6 horas de viaje. Todo transcurría con normalidad, hasta que cerca de la medianoche, mientras cruzaba un antiguo puente de hierro, vi una figura al final del mismo. Una mujer. Estaba vestida con una blusa blanca y una falda negra, sentada en el borde, con los pies colgando al vacío, mirando hacia las oscuras aguas abajo. Algunos traileros intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que muchos conocían estas historias, pero escucharlas en voz alta les causaba un evidente malestar. El puente era estrecho y no había espacio para maniobrar, así que yo reduje la velocidad aún más, todo con la esperanza de no asustarla. Tal vez pensé, podría ayudarla, pero cuando me acercaba, sentí un frío escalofriante recorrerme. La mujer no se movía, no parecía notar mi presencia, hasta que Mariano hizo una pausa, tragando saliva, como si las palabras se resistieran a salir de su boca. Fue en un instante. Levantó la cabeza y la transformación fue horrorosa. Sus ojos, antes tristes, ahora brillaban con un fulgor sobrenatural. La expresión serena se tornó en una mueca diabólica. Y lo que sucedió después fue aún más aterrador. El ambiente se tensó al máximo. Las luces tenues de la parada de traileros creaban sombras que bailaban con el viento, como si la noche quisiera ser parte del relato. La expectación era palpable. Cada uno de los presentes estaba pendiente del próximo movimiento de Mariano. Todos esperaban que revelara el misterio de esa noche. Con un suspiro profundo, Mariano finalmente murmuró: No puedo continuar ahora. Necesito un descanso. Pero prometo que antes de que termine esta noche, sabrás todo lo que ocurrió en aquel puente, muchacho. Todos quedamos en suspenso, con la promesa de Mariano resonando en nuestros oídos. La noche aún escondía muchos secretos, y estábamos ansiosos de descubrirlos. Mariano se alejó lentamente del grupo y caminó hacia su camión. Su figura era iluminada de manera intermitente por las luces de los vehículos cercanos. Se volvió cada vez más pequeña, hasta que desapareció por completo detrás de un viejo tráiler. La tensión sin duda era palpable. La expectación había alcanzado su punto máximo. Todos anhelábamos que continuara su relato, pero tal parece que hablar de ello lo afectó de una manera que en ese momento no habíamos entendido. Pasaron unos minutos que en realidad fueron como horas. Todos los camioneros hablaban en murmullos por lo bajo. Todos especulaban con lo que acababa de contar, hasta que Mariano regresó con una vieja fotografía en sus manos. Era una imagen en blanco y negro, ligeramente desvanecida por el tiempo, en la que se mostraba a una mujer joven con cabellos oscuros y una expresión que, la verdad, era bastante melancólica. Su parecido con la mujer del puente era innegable. Esto no es solo una historia de terror, Jay, comenzó Mariano con la voz un poco temblorosa. Es realmente una historia de mi pasado. Con la fotografía firmemente sujeta en sus manos, Mariano comenzó a narrar la continuación de esa noche fatídica en el puente. Después de ver su rostro transformado, el miedo me invadió. Sin pensarlo, aceleré el camión todo lo que pude, esperando dejar atrás aquella aparición. Pero mientras más rápido intentaba alejarme, más sentía que algo o alguien me perseguía. Miré por el retrovisor y, para mi horror, la figura de la mujer flotaba detrás de mi camión, con el rostro aún deformado y los ojos brillando intensamente.
Aceleré aún más rezando para que el viejo motor resistiera. Luego de unos angustiantes minutos, el sonido del motor y el ruido de las ruedas contra el asfalto fueron lo único que llenó la noche. Finalmente me atreví a mirar de nuevo al retrovisor y la figura había desaparecido. La voz de Mariano se quebró. Una vez que sentí que estaba seguro, me detuve al lado de la carretera, tratando de calmarme y entender lo que había pasado. Esa noche, entendí que no podemos escapar de nuestro pasado. Se secó las lágrimas y mostró nuevamente la fotografía. Ella es Amelia, mi prometida. Perdí a Amelia hace muchos años en ese mismo puente. Una noche, después de una fuerte discusión, decidió irse y jamás regresó. La encontraron al día siguiente en el río debajo del puente. Nunca supe si fue un accidente o si ella eligió ese destino. Mariano soltó un largo suspiro. Cada vez que cruzo ese puente, les juro, todavía siento su presencia. Aquella noche fue la única vez que se me mostró de esa manera, pero siempre la siento cerca. Quizás es su manera de decirme que aún no ha encontrado la paz. La historia de Mariano dejó una profunda impresión en todos. Algunos de los traileros miraron el suelo. Estaban abrumados por la carga emocional del relato. Otros, sin embargo, asintieron en silencio, como si comprendieran el dolor y la culpa que Mariano llevaba consigo. Yo, por otro lado, todavía estaba procesando lo que acababa de escuchar, pero sabía que esta historia era solo el comienzo de las oscuras confesiones que estas carreteras escondían. La noche aún era joven, y muchos otros relatos esperaban a ser descubiertos. La historia de Mariano dejó una profunda impresión en todos. Algunos de los traileros miraron al suelo, abrumados por la carga emocional del relato. Otros, sin embargo, asintieron en silencio, como si comprendieran el dolor y la culpa que Mariano llevaba consigo. Yo estaba igual que todos, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Sin embargo, tenía la esperanza, no, más bien sabía que esta historia era solo el comienzo de las oscuras confesiones que estas carreteras escondían. La noche aún era joven y muchos otros relatos esperaban por ser descubiertos. Como dije, la historia de Mariano había dejado un ambiente de tristeza y reflexión. Pero antes de que esa sensación se asentara, Héctor, un joven trailero de aspecto robusto pero con ojos inusualmente inquietos, decidió compartirnos su experiencia. Héctor comenzó. No he estado en este negocio tanto tiempo como muchos de ustedes, pero aún así tengo algunas experiencias que quisiera compartir. Hace tan solo un año, en una noche lluviosa y cerrada, me encontré forzado a detenerme debido a problemas mecánicos en mi camión. No había señal en mi móvil, y el camión claramente no arrancaría sin una revisión profesional. A lo lejos parpadeaba la tenue luz de un letrero oxidado que decía Motel del Descanso, y ya que no tenía la suficiente experiencia para reparar solo mi camión, decidí buscar refugio allí para, pasar la noche. El silencio era profundo. Todos escuchábamos atentamente, algunos asintiendo, reconociendo el lugar del que hablaba Héctor. Todos saben que un motel, cualquiera que sea, tiene algo reconfortante para un trailero cansado. Y bueno, Héctor siguió con su relato, pero esta vez lo hizo con una nota de advertencia en su voz. El encargado era un hombre mayor, con una barba descuidada y ojos somnolientos. No hizo preguntas, simplemente me dio la llave del cuarto 104. El pasillo que llevaba a las habitaciones estaba oscuro, iluminado solo por algunas bombillas parpadeantes.
Sin duda era una atmósfera tenebrosa. Una alfombra desgastada cubría el suelo, y el aire olía a humedad y a viejo. Después de instalarse y darse una ducha rápida, Héctor intentó dormir. Sin embargo, en medio de la noche, un llanto suave pero persistente lo despertó. Al principio pensé que era mi imaginación o el ruido del viento, explicó. Pero luego los sollozos se convirtieron en súplicas desesperadas. Se los juro, era como la voz de una mujer, y rogaba desde el cuarto continuo. ¡Por favor, déjenme salir! ¡No puedo quedarme aquí! Era lo que decía, y constantemente golpeaba la pared. Los golpes eran claros y contundentes. Alarmado, Héctor salió de su cuarto dirigiéndose a la puerta del 105. Sin embargo, al acercarse, el ruido cesó misteriosamente. Estaba muy seguro de lo que tenía que hacer, y el corazón me latía con mucha fuerza. Sin embargo, de verdad tenía miedo de, no sé, forzar la puerta e encontrarme con algo que no quería ver. Así que simplemente decidí volver a mi habitación. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los lamentos y súplicas regresaban, volviéndose más fuertes y aterradores. La luna filtraba su luz por las ventanas del motel, otorgando a todo un tono plateado y etéreo. Héctor se sentía atrapado entre la preocupación y el miedo. Si le estoy sincero, ya no podía soportarlo más. Así que en un acto de valentía, o quizás de locura, decidí salir esta vez y golpear la puerta de la habitación 105 exigiendo respuestas. Y nuevamente, como la primera vez, no hubo respuesta. A primera hora de la mañana, Héctor se dirigió a la recepción donde el viejo encargado ya se encontraba. Al describir los eventos de la noche, el hombre palideció. Con una voz temblorosa, juró que Héctor había sido el único huésped de esa noche. ¿Qué? Eso no puede ser posible. El cuarto 105 ha estado cerrado por años, dijo el anciano. Hace décadas una mujer se alojó allí. Nunca salió. Cuando finalmente abrimos la puerta, solo encontramos una nota que decía: no puedo quedarme aquí. Desde entonces ese cuarto ha estado sellado, así que es imposible que haya escuchado ruido. Héctor concluyó su relato con un escalofrío. Nunca regresé a ese motel, y de verdad les sugiero a ustedes que tampoco lo hagan. Hay cosas en esta vida y en la otra que es mejor dejar en paz. El grupo se quedó en silencio. Cada trailero parecía sumido en sus propios pensamientos, preguntándose qué era exactamente lo que había escuchado Héctor. Sin embargo, ninguno se atrevió a realizarle preguntas de aquel hecho, ya que Héctor se veía seriamente afectado por lo sucedido. Después del escalofriante relato de Héctor, el ambiente en la parada estaba cargado de una mezcla de miedo y fascinación. La luna, ya alta en el cielo, bañaba todo con su luz plateada, lo que solo aumentaba la atmósfera etérea y misteriosa. Pedro, un hombre de mediana edad, con una barba canosa y una mirada penetrante, decidió compartir su relato. Su voz tenía un tono grave pero calmado. Las personas que lo conocían sabían que pocas cosas lograban perturbarlo. Sin duda era un tipo duro, pero esta historia dejaba claro que hasta los tipos duros pueden aterrorizarse. Esto ocurrió hace 5 años, comenzó. Era una de esas noches donde la oscuridad parece más densa de lo normal. Estaba en una carretera secundaria, rodeado por un espeso bosque. Siempre he preferido esas rutas para evitar el tráfico, pero esa noche, se los juro, desearía haber tomado la autopista. Los ojos de Pedro parecían perdidos en un recuerdo lejano mientras continuaba.
Recuerdo que había una llovizna constante y el sonido de las gotas contra el camión era lo único que rompía el silencio. Pero en un momento, noté algo extraño en mi retrovisor. Una figura, un hombre con una larga capa negra, estaba de pie en medio de la carretera, mirando directamente mi camión. El grupo se inclinó hacia adelante absorto en el relato. Cada vez que miraba el retrovisor, ahí estaba. No importaba cuánto acelerara, parecía mantener el mismo ritmo. Sin embargo, cuando me giraba para mirar por la ventana, simplemente no había nadie. El sudor comenzó a formarse en la frente de Pedro, mientras recordaba con angustia la horrorosa experiencia de esa noche. Con el corazón latiéndome con fuerza, decidí hacer algo que quizás fue una locura en su momento, debo admitirlo. Me detuve, aparqué el camión al borde de la carretera y bajé. La llovizna empapaba mi rostro, mezclándose con la tensión y el miedo. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo el frío de la noche y el olor a tierra húmeda. Pedro, con una linterna en mano, buscó en todas las direcciones, pero el hombre de la capa simplemente había desaparecido. Estuve allí durante lo que parecieron horas, escuchando atentamente cualquier sonido que rompiera el silencio del bosque. Pero nada excepto el murmullo del viento y la llovizna. Finalmente decidió regresar al camión y continuar su viaje. Pero justo cuando estaba por subir, algo lo hizo detenerse. En el suelo, justo al lado de la puerta del conductor, había una pequeña pluma negra. Pedro la recogió y la examinó. Era suave y parecía pertenecer a algún tipo de ave grande. Sin embargo, había algo extraño en ella, algo que le heló la sangre. Desde esa noche, nunca más volví a usar esa carretera, concluyó Pedro. Y guardo esa pluma como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar. La historia de Pedro dejó a todos en estado de reflexión. ¿Qué había sido esa cosa que vio Pedro? ¿Acaso era alguna bruja disfrazada de pájaro? ¿Algún nahual? Pedro intentó responder a todas sus preguntas, pero lo cierto es que ni siquiera él lo sabía con certeza. Sin embargo, algo que nos sorprendió a todos es ver que Pedro guardaba aún la pluma como un recuerdo de lo que había vivido. Era una pluma larga, negra y grande. Sin duda, no pertenecía a ningún ave que yo haya visto antes. Sin duda su relato dejó a todos estupefactos. Y mientras la noche avanzaba, muchos se preguntaban, yo incluido, ¿qué otros misterios serían revelados? Las historias compartidas hasta ahora habían creado un ambiente denso, lleno de tensión y misterio. Mientras el grupo seguía reunido bajo la fría noche, se hizo evidente que cada uno tenía su propia experiencia sobrenatural que compartir. Era como si ese encuentro casual entre traileros hubiera abierto una puerta a un mundo desconocido, donde lo inexplicable se convertía en el protagonista. Eulalio, un hombre de cabello rizado y entrecano, fue el siguiente. Tenía las manos llenas de cicatrices que delataban años de trabajo duro. Y así comienza su historia. Lo que les contaré ocurrió en un tramo de la carretera en Nuevo México. Comenzó con la voz un poco temblorosa. Era una zona árida y solitaria, donde las señales de radio apenas alcanzaban, así que mi teléfono no tenía señal. Los demás asintieron. Todos estaban familiarizados con esa sensación de aislamiento. Eulalio continuó. Había apagado la radio porque solo sintonizaba estática. Sin embargo, en un punto del viaje, comenzó a sonar una vieja canción de los años 40.
Al principio me sorprendió, pero después de todo pensé que tal vez había encontrado una emisora local o algo así. La melodía alegre y pegajosa contrastaba con el silencio del desierto. Pero pronto algo cambió. La música se empezó a entrecortar, con unos susurros de por medio, dijo Eulalio, estremeciéndose al recordar. No podía entender lo que decían, pero sin duda sonaban inhumanos. Luego los murmullos se volvieron risas y se mezclaron con la canción. Eran risas profundas y retorcidas, como si un maniático loco se estuviera riendo al ver una pared en blanco. Los presentes se estremecieron al imaginar la situación. La idea de estar solos en una carretera desierta, escuchando tales sonidos, sin duda era terrorífico. Intenté cambiar de estación, pero todas sintonizaban la misma canción. Y esos aterradores sonidos. Estaba demasiado desconcertado, así que apagué la radio. Pero sorprendentemente, la música y las risas no cesaron. Supe inmediatamente que debía salir de esa maldita carretera, así que aceleré. Pero la carretera parecía interminable. Miren, sé que es una historia difícil de creer, pero aquí tengo las pruebas. Y de repente sacó su teléfono del bolsillo. Era uno de esos teléfonos viejos que se vendían en la época del 2010. Sin embargo, parece que todavía funcionaba. Antes de salir de la carretera, quise grabar lo que estaba escuchando para analizarlo en el futuro. Lo que escuchamos fue aterrador, pero créanme, oyentes, una cosa es escuchar el relato contado por un trailero, pero otra muy diferente es tener pruebas de lo que vivió. Fue la cosa más aterradora que he escuchado en mi vida. Lastimosamente no les puedo compartir el audio por aquí, ya que es posible que YouTube me censure el canal. Y así Eulalio finalizó su relato. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los sonidos cesaron. La radio volvió a su silencio habitual, y pronto encontré señal en mi teléfono. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida. Cuando terminó su historia, el grupo permaneció en silencio. Era claro que la historia los había afectado a todos de una manera u otra. Las miradas inquietas se intercambiaban, conscientes de que la carretera estaba llena de secretos y misterios, y de que esa noche estaban destapando algunos de los más oscuros. Finalmente, uno de los traileros habló. Oigan, creo que ya he escuchado suficiente. Tal vez deberíamos tomar un descanso de las historias por esta noche. Todos asintieron, sintiendo que por el momento ya habían desenterrado suficientes recuerdos oscuros. Eulalio, todavía con la mirada perdida, se alejó lentamente, sumido en el recuerdo de esa noche aterradora en el desierto. A pesar de que el grupo había propuesto hacer una pausa en las historias, la atmósfera creada les impedía volver a sus rutinas. La luna, ahora roja, parecía estar más cerca del horizonte, bañando la parada de traileros con un resplandor sombrío. Los vientos fríos soplaban más fuerte, y parecía que la naturaleza misma quería ser partícipe de estas historias de terror. José, un hombre alto y robusto, con una mirada que evidenciaba años de experiencia en la carretera, finalmente se armó de valor para compartir su relato. A pesar de su aspecto imponente, su voz tembló ligeramente al comenzar. Era una noche fresca similar a esta, cuando me encontraba en una ruta que cruzaba por un pequeño pueblo en Zacatecas. Empezó. Recuerdo que había un silencio peculiar en el aire, del tipo de silencio que te pone la piel de gallina. José prosiguió. Su voz estaba cargada de emoción. Al llegar a una encrucijada, vi a una niña. No era mayor a los 10 años, creo. Vestía con un vestido blanco desgastado y estaba parada al borde de la carretera. Me hizo señas pidiendo un aventón, aunque algo en mi interior me decía que debía seguir adelante.
Creo que ninguno de nosotros podría dejar a una niña sola en la carretera. Tal vez, pensé, que podría estar pasando peligro o necesitar ayuda. Así que detuve mi camión y la dejé subir. Ella subió y se sentó, y ni siquiera saludó. Solo miraba hacia adelante sin decir una sola palabra. Tampoco quería forzarla a que me dijera nada. Y después de varios minutos, me dijo que la llevara a la siguiente ciudad, que era el lugar donde vivía su abuela. La niña tenía una voz suave y melancólica, pero había un tono en ella que me resultaba inquietante. Los demás traileros escuchaban con atención. Todos estaban atrapados en la trama. Y mientras nos adentrábamos más en la carretera, la niña señaló hacia una vieja casa al borde del camino. ¿Te quieres bajar aquí, niña?, le pregunté. Y lo que me respondió me dejó helado. Me dijo que ahí había muerto su madre y ella. No pude dar crédito a lo que oía, así que de inmediato me volteé para preguntarle qué era exactamente lo que había dicho. Tal vez yo había escuchado mal, pero al girarme, ella había desaparecido. El aire pareció volverse más denso mientras José continuaba. Frené de golpe el tráiler, incapaz de procesar lo que había sucedido. Busqué por toda la cabina. Me bajé del coche y miré a los alrededores, pero no había nada. Solo estaba la vieja casa, que parecía aún más tenebrosa bajo la tenue luz de la luna. Recuerdo que ese día tenía el pulso verdaderamente acelerado, pero aún así, decidí caminar hacia la vieja casa. Aunque una parte de mí gritaba que huyera, algo me estaba empujando a investigar. Al acercarme noté que la puerta principal estaba entreabierta, revelando solo oscuridad en su interior. Sin embargo, lo que realmente me dejó helado fue el sonido de una risa infantil proveniente del interior, seguida por el eco de una canción de cuna. Sin esperar más, José corrió de regreso a su camión y aceleró como nunca antes lo había hecho. Y no se detuvo hasta llegar a la ciudad más grande, donde pudo calmarse y procesar lo que había ocurrido. Terminó su historia y luego miró a los demás. Desde ese día, nunca he vuelto a pasar por esa ruta, y cada vez que veo una encrucijada, recuerdo a la niña y a la vieja casa. Y la verdad, agradezco no haber entrado a aquel lugar. Un silencio sepulcral se apoderó del grupo. Las historias compartidas esa noche habían trascendido cualquier expectativa, revelando que la carretera escondía más secretos y misterios de los que jamás hubieran imaginado. Después del relato de José, el grupo quedó pensativo. Algunos miraban hacia el fuego perdidos en sus pensamientos, mientras que otros escrutaban la oscuridad, como esperando ver a la niña de la encrucijada o alguna otra aparición. Y ese fue el momento del siguiente trailero. Su nombre era Andrés, un hombre de avanzada edad con cabellos blancos y arrugas que delineaban años de vivencias. Había decidido que era su turno para compartir su experiencia, y con una voz ligeramente ronca pero firme, comenzó su relato. De todos mis años en la carretera, hay una experiencia que no puedo olvidar por más que lo intente. Su mirada se nubló por un momento antes de continuar. Esa noche estaba en una carretera secundaria en Durango, lejos de cualquier ciudad. Había decidido parar y descansar, ya que conducir de noche en esa zona podría ser peligroso. Todo estaba tranquilo, y yo me acomodé en la cabina de mi camión para dormir. Sin embargo, unas horas después, me desperté al escuchar unos golpes. No eran golpes normales. Eran como pequeñas palmadas, como si alguien o algo estuviera jugando en el techo de mi camión. Los oyentes estaban absortos en su relato, y yo anotaba cada detalle en mi libreta, imaginando la escena y el miedo que debía haber sentido en ese momento. Andrés prosiguió.
Me quedé inmóvil tratando de entender lo que estaba sucediendo. Eran golpes muy raros. Cada golpecito parecía moverse, recorriendo la longitud de la cabina y volviendo. Y después de un largo rato, el sonido cesó de repente. Sin embargo, el miedo que tenía en ese momento me impidió salir para revisar qué era lo que estaba provocando ese ruido. Así que me quedé esperando en mi cabina, completamente inmóvil hasta que el amanecer rompió la oscuridad. La luz del día, pensó Andrés, siempre trae consigo la realidad y la sensatez. Cuando finalmente me armé de valor y salí, lo que vi me dejó sin palabras. En el techo de mi camión, claramente visible contra el metal, habían huellas de manos pequeñas. Eran huellas como las de un niño. Estaban por todas partes, como si varios niños hubieran jugado en el techo de mi camión mientras yo dormía. El grupo se estremeció ante la idea. El simple pensamiento de algo desconocido jugando en la oscuridad mientras uno es vulnerable es suficiente para infundir miedo en el corazón de cualquier hombre. Andrés finalizó con un suspiro. Nunca supe qué o quiénes dejaron esas huellas. Así que solo limpié el techo y continué mi camino, tratando de olvidar lo ocurrido aquella noche. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos y escucho golpes en la noche, vuelven los recuerdos de aquella noche y las huellas en mi camión. La noche avanzaba, pero las historias parecían no tener fin. Cada uno de estos hombres con años de experiencia en la carretera tenía su propio cuento de terror para compartir. Y a medida que las historias se desvelaban, el fuego parecía arder con menos fuerza, como si incluso él quisiera esconderse de los oscuros relatos que la carretera esconde. Mientras las sombras danzaban gracias a las tenues llamas del fuego, el grupo permaneció en silencio, procesando la historia de Andrés. Fue Lucas, un joven trailero de cabello oscuro y una mirada curiosa, quien decidió romper el silencio. Oigan, también me gustaría compartirles mi relato. Empezó acomodándose en su asiento y limpiando su garganta nerviosamente. Desde que comencé en este trabajo, he sentido una presencia constante en mis viajes. No es algo que puedas ver, pero créanme, yo lo siento. Los presentes se acomodaron mejor en sus lugares, preparándose para escuchar otro inquietante relato. Las historias previas habían creado un ambiente denso, y todos presentían que la de Lucas no sería diferente. La primera vez fue en una parada a mitad de la ruta. Estaba muy cansado, así que decidí echar una siesta. Sin embargo, justo antes de quedarme dormido, sentí un ligero movimiento en el camión, como si alguien hubiera subido. Sin embargo, pensé que era mi imaginación, o quizás el viento moviendo el camión, explicó Lucas, mirando a la distancia como si pudiera ver aquel día. Sin embargo, los eventos se volvieron cada vez más extraños. Una noche después de un viaje particularmente largo, me desperté sintiendo una respiración cerca de mi oído. Pero cuando encendí las luces, no había nadie. Esta situación se ha repetido varias veces, y siempre con la misma sensación de que no estaba solo. Un murmullo inquieto recorrió el grupo. Cada trailero tenía su cuota de misterio en la carretera, pero algo en la historia de Lucas era especialmente perturbador. El evento más extraño, continuó Lucas, sucedió hace apenas unos pocos meses. Una noche, después de sentir nuevamente la presencia, me desperté, pero esta vez tenía pruebas sólidas de que lo que estaba viviendo no había sido producto de mi imaginación. Al despertarme, encontré un diario en el asiento del copiloto. La verdad, no tenía idea de cómo había llegado allí, y cuando lo abrí, el pánico me invadió. El diario estaba lleno de relatos detallados de personas desaparecidas.
Cada entrada detallaba la historia de alguien que había desaparecido sin dejar rastro en las carreteras. Pero lo más aterrador fue que cada historia terminaba en el mismo lugar, justo en la misma parada de camiones donde yo solía descansar. El silencio era sepulcral. La idea de que esas almas desaparecidas de alguna manera estuvieran conectadas con Lucas y su camión era aterradora. Desde ese día cambio mi ruta con frecuencia y evito dormir en ese lugar. El diario lo arrojé por la ventana. No quería saber nada más de ese lugar ni de las personas desaparecidas. Sin embargo, al día de hoy todavía siento esa presencia y me pregunto si alguna de esas almas está tratando de comunicarse conmigo o si simplemente están atrapadas en mi camión, buscando alguna salida. Mientras Lucas terminaba su relato, los presentes se miraban entre sí. Algunos le dieron palmaditas en la espalda, y muchos le sugirieron que visitara a algún sacerdote o a algún curandero de la localidad. El relato de Lucas no dejó a nadie indiferente. Era obvio que después de esta noche, ninguno volvería a ver la carretera de la misma manera. La atmósfera del grupo estaba demasiado cargada con el peso de las historias contadas. Muchos no quisieron seguir escuchando relatos, así que habían abandonado el lugar. Las luces titilantes del fuego provocaban un juego de sombras en los rostros de los traileros, creando un escenario perfecto para la última historia de la noche. Carlos, un hombre de rasgos endurecido por los años y una barba canosa, se aclaró la garganta. Bueno, creo que es mi turno de contar mi relato. He recorrido estas carreteras más tiempo del que quisiera admitir. Comenzó. Su voz era pesada y áspera. Hay algo que me sucedió hace muchos años, y hoy en día aún me persigue en mis noches solitarias en la carretera. Todos estaban pendientes. Cada palabra que salía de los labios de Carlos resonaba en la profunda noche, intensificada por el silencio expectante de los presentes. Eran las 3 de la madrugada. Mi camión se estaba quedando sin combustible. Sabía que había una vieja estación de servicio abandonada, a unos pocos kilómetros de donde me encontraba. Aunque llevaba ya años cerrada, solía parar allí en ocasiones para descansar un rato, explicó. Mientras Carlos se acercaba a la estación, notó algo extraño en el reflejo de los faros del camión. Vi una silueta oscilando suavemente, como si estuviera suspendida del viejo árbol que estaba cerca de la estación. El corazón de Carlos empezó a acelerarse, y la piel se le puso de gallina. A pesar del miedo, decidió acercarse con precaución, pues no quería ignorar a alguien que pudiera estar en peligro. Pero a medida que se acercaba, la figura se tornó más clara, y lo que parecía ser una persona colgando del árbol, en realidad era un viejo columpio, moviéndose suavemente debido al viento. Y luego Carlos continuó su relato. Estaba aliviado, pero aún intranquilo. Así que decidí investigar más, y cuando llegué al columpio, noté algo que me heló la sangre. Había una sombra que se proyectaba en el cielo, se los juro. Parecía la sombra de un hombre. Sin embargo, no había nadie en el columpio. En ese momento yo... Sin perder el tiempo, Carlos regresó rápidamente a su camión, arrancó el motor y se alejó de esa zona lo más rápido que pudo. Desde entonces evita ese lugar. Sin embargo, según lo que nos contó Carlos, aquella sombra aún lo visitaba en sus sueños y pesadillas más oscuras. Al terminar su relato, un escalofrío recorrió a los presentes, incluyéndome, por supuesto. Ya era muy entrada la noche, y al parecer nadie más estaba dispuesto a compartir sus relatos. Así que decidí que ya era hora de irme y dejar a que los traileros descansaran, pues su labor todavía continuaba, y no quería atormentarlos más removiendo sus historias más oscuras.
Así que me paré y agradecí a cada uno de los presentes por compartir su relato y ser tan valientes. Y asimismo estreché la mano de cada uno de ellos. Sin duda había recaudado un material increíble. La noche seguía siendo joven, pero si les soy sincero, sabía que esa noche iba a ser incapaz de dormir. Aquellos relatos habían impactado de manera muy profunda en mí. Mientras me alejaba de la parada de camiones, el eco de las voces de los traileros y sus relatos me acompañaban, recordándome que la carretera siempre esconde misterios que a veces es mejor dejar sin resolver. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.